¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto? Esa es una pregunta que resuena en los corazones de muchos creyentes a lo largo de la historia. Te invito a acompañarme en este viaje de descubrimiento que nos llevará a unas profundas y espirituales revelaciones sobre cómo el Hijo de Dios, en su humanidad, venció las adversidades que Satanás le presentó. La historia de las tentaciones de Jesús, narrada en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no solo habla de un momento específico de su vida, sino que también ofrece un poderoso modelo de resistencia espiritual para nuestros propios desafíos en la vida diaria. En Mateo 4, 1-11 encontramos un relato vívido de este encuentro. El pasaje comienza afirmando que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Esto nos muestra que incluso el mismo tiempo de la tentación estaba bajo la soberanía de Dios. Jesús, después de ser bautizado y recibir la afirmación divina de su identidad como el Hijo amado de Dios, ahora se enfrenta a un periodo de prueba en soledad. ¿Alguna vez te has sentido en ese desierto espiritual, donde las cosas parecen desoladoras? Es un lugar que todos nosotros, de alguna manera, enfrentamos. La primera tentación que Satanás le presenta a Jesús es transformar las piedras en pan. Esta imagen es impactante. Aquí se encuentra nuestro Salvador, hambriento después de 40 días de ayuno, y la primera cosa que el adversario hace es apelar a sus necesidades físicas. En Mateo 4, 3, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús responde con la sabiduría de las Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Esta respuesta resuena en nuestros corazones y nos recuerda que nuestra dependencia no está en las cosas materiales, sino en la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos enseña esto sobre el poder de la fe en tiempos de necesidad? Cada uno de nosotros podría reflexionar sobre un momento en que la tentación de recibir gratificación inmediata o buscar soluciones fáciles podría habernos desviado de la voluntad de Dios. Aquí, Jesús nos ejemplifica la importancia de recordar quiénes somos en Dios y las promesas que ha hecho en su palabra. A través de esta primera tentación, Jesús se muestra a nosotros no solamente como el Hijo de Dios, sino también como un ejemplo de fidelidad y confianza en su Padre Celestial. A menudo somos tentados a buscar soluciones rápidas en lugar de esperar en Dios. En esos momentos, podemos recordar cómo Jesús eligió la obediencia y la conexión espiritual sobre el deseo físico. ¿Acaso no deberíamos hacer lo mismo? Cada vez que elegimos confiar en la palabra de Dios en lugar de nuestras propias instancias de necesidad, fortalecemos nuestra fe. La segunda tentación es aún más intrigante. Satanás lleva a Jesús a la ciudad santa y lo coloca en el pináculo del templo, desafiando nuevamente su identidad y proponiendo que se lance a las garras de la muerte, mientras que los ángeles lo salvarán. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Mateo 4, 6. Aquí, el diablo no solo está tentando a Jesús, sino que también distorsiona las Escrituras. Nos recuerda que no siempre es suficiente saber la palabra, debemos conocerla profundamente y aplicar la verdad. La respuesta de Jesús en este caso es firme: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. Este es un poderoso recordatorio de que debemos tener cuidado de no manipular las Escrituras para justificar nuestra conducta o poner a Dios a prueba. Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios debe basarse en la confianza genuina, no en un juego de pruebas. Cuando enfrentamos las tentaciones de imponer nuestras propias condiciones a Dios, podríamos estar cayendo en la misma trampa que el enemigo. Pensemos en esto: a menudo buscamos señales o afirmaciones en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, como seguidores de Cristo, sabemos que nuestra fe no debe estar basada en demostraciones espectaculares, sino en una confianza tranquila en la soberanía divina. Por ello, un aspecto importante de la victoria espiritual es tener el discernimiento de saber cuándo esperar de Dios y cuándo actuar basado en su guía y no en nuestros caprichos emocionales. Finalmente, llegamos a la tercera tentación, donde Satanás le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndolos a cambio de adoración. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4, 9. Esta tentación es desgarradora, ya que se dirige a lo más profundo del propósito de Jesús: establecer su reino en la tierra. Sin embargo, Jesús responde: vete, Satanás,
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, Mateo 4:10. Aquí, vemos que adorar a Dios no es solo un aspecto de nuestra vida espiritual, es la esencia de nuestra existencia. Este tipo de adoración implica una elección activa y continua. En nuestras vidas modernas, podemos ser tentados a adorar los ídolos del poder, la fama o el éxito. ¿Cuántas veces hemos permitido que cosas temporales nos desvíen del verdadero propósito de nuestras vidas? Jesús nos muestra con su ejemplo que la adoración verdadera proviene de una comprensión de la grandeza de Dios y de nuestra identificación como sus hijos. Aquí, en la lucha contra la tentación, se encuentra un llamado a cada uno de nosotros. Y al finalizar esta serie de tentaciones, notamos algo fascinante: cada vez que Jesús responde, Él lo hace con la palabra de Dios. Esto nos recuerda que para enfrentar nuestras propias tentaciones, necesitamos estar equipados con la verdad. La palabra de Dios debe ser nuestro ancla en momentos de confusión y desafío. Así como Jesús confrontó al diablo, también nosotros debemos estar preparados para volvernos a las Escrituras, aprender de ellas y aplicar su enseñanza en nuestras vidas diarias. Antes de que continuemos, ponderemos por un momento, ¿cuáles son las piedras en tu propia vida que te están llamando a caer en tentaciones? ¿Y cómo puedes fortalecer tu relación con Dios a través de la palabra? La historia de Jesús en el desierto no es solo un relato de lo que Él enfrentó, sino una guía para nosotros hoy en día. Te invito a continuar este recorrido, ya que hay más que explorar. La victoria de Cristo en el desierto no solo fue para Él, sino también un modelo de cómo podemos vivir nuestras vidas en fidelidad a Dios. Preparémonos para profundizar más en la vida de Jesús y cómo estas lecciones pueden iluminar nuestro camino en la jornada de fe. La historia de Cristo en el desierto es como un faro que ilumina el camino de los creyentes en medio de las tormentas de la vida. Cada una de las tentaciones que enfrentó resuena con nuestros propios desafíos, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Al considerar nuestra vida diaria, es vital reflexionar sobre cómo estas lecciones pueden influenciar nuestras decisiones, relaciones y sobre todo, nuestro caminar espiritual. Al salir del desierto, Jesús no solo se presenta como un victorioso sobre las tentaciones, sino también como alguien que ha sido profundamente formado y capacitado por la experiencia. En Lucas 4:14, el Evangelio nos dice que, tras vencer las tentaciones, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto es significativo, no solo fue un momento de resistencia, sino también un paso hacia la misión que el Padre le había encomendado. Esto nos lleva a una reflexión crucial: las pruebas que enfrentamos no son solo obstáculos, sino también oportunidades para crecer en poder y en carácter. En nuestras propias vidas, ¿cómo respondemos a las pruebas? ¿Vemos nuestras tentaciones como un medio para purificarnos y fortalecernos, o como circunstancias meramente desafortunadas que queremos evitar a toda costa? A menudo, es en nuestros momentos más oscuros donde hallamos la luz más intensa de la verdad de Dios. Jesús, al ser tentado, no solo reafirmó su identidad y misión, sino que también se preparó para emprender su ministerio público. Esta conexión entre tentación, formación y llamado es vital para nosotros. Almohadilla, 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 la lucha contra los ídolos del corazón. Reflexionando sobre la tercera tentación que enfrentó Jesús, una de las preguntas cruciales que surge es: ¿qué ídolos estamos adorando en nuestro tiempo? La oferta de los reinos del mundo a Jesús puede parecer tentadora, sin embargo, es vital recordar que estos ídolos, sean poder, reconocimiento o éxito, son temporales y, en última instancia, vacíos. Jesús nos mostró que la verdadera adoración y la verdadera vida se encuentran en reconocer a Dios como la fuente de nuestra existencia y propósito. En el mundo contemporáneo, donde las distracciones son múltiples y las presiones son intensas, es fácil desviarse hacia valores superficiales. Tal vez lo que nos está tentando a postrarnos ante estos ídolos son las expectativas de la sociedad, la búsqueda de la validación personal o simplemente el deseo de confort. Ser conscientes de qué adoramos puede ser la clave para mantenernos en el camino correcto. Al preguntarnos, ¿qué me motiva realmente en la vida?, nos enfrentamos a la necesidad de practicar un examen sincero de conciencia. Esto puede ayudar a identificar qué cosas, aunque no necesariamente malas en sí mismas, han tomado un lugar desproporcionado en nuestras vidas. Recuerda que incluso actividades como el trabajo, la economía o las relaciones pueden convertirse en ídolos si nos apartan de nuestra adoración genuina a Dios.
Almohadilla, 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 la comunidad en la lucha espiritual. El relato de las tentaciones de Jesús nos muestra que la vida de fe no es solo una lucha individual. Él enfrentó al diablo solo, pero el hecho de que su periodo de tentación fuera precedido por su bautismo y afirmación pública de ser el Hijo de Dios nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestro caminar espiritual. Desde el momento de su bautismo, Jesús fue parte de una historia más grande, lo que implica que nosotros también estamos llamados a ser parte de una comunidad de fe. La Escritura nos enseña que no debemos luchar solos, y buscar apoyo en nuestros hermanos y hermanas en la fe puede ser una fuente de fortaleza. En Hebreos 10, 24-25 somos llamados a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad proporciona espacio para la rendición de cuentas, la oración y el apoyo mutuo en las luchas contra la tentación. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, el acompañamiento de otros creyentes puede ser fundamental. Juntos podemos orar, compartir experiencias y recordarnos las verdades de la Escritura cuando nos sentimos débiles o tentados a desviarnos. La comunidad también nos ayuda a mantener la perspectiva correcta sobre lo que significa seguir a Cristo. Almohadilla, 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 la palabra como espada. Es interesante notar que Jesús enfrentó cada una de las tentaciones no con argumentos o emociones, sino con la palabra de Dios. En Efesios 6 y 17, se nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra no solo es un libro de verdad sino una herramienta poderosa que transforma y defiende. En nuestra batalla diaria contra las tentaciones, es esencial que cultivemos una relación activa con la Escritura. Esto implica no solo leerla, sino también meditar en ella, memorizarla y aplicarla. Solo así podremos responder a las tentaciones y confusiones con la verdad vibrante y viviente que ofrece. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están llenos de la palabra de Dios, es más probable que nuestra respuesta a las situaciones desafiantes esté guiada por la verdad en lugar de nuestras emociones o instintos. Jesús nos muestra que conocer la verdad y vivir en ella es un acto de adoración en sí mismo. Es el reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos proviene del Señor. Almohadilla, 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 la victoria en Cristo. Regresando a la enseñanza de las tentaciones de Jesús, es fundamental reconocer que su victoria en el desierto no termina allí. La historia continuará desarrollándose, recordándonos que cada derrota que Satanás sufrió en este escenario preparó el camino hacia la cruz, donde Jesús finalmente vencería al pecado y a la muerte. Así como Jesús derrotó las tentaciones, también nosotros estamos llamados a experimentar la victoria en nuestras vidas. A través del sacrificio en la cruz y su resurrección, tenemos acceso a la gracia que nos empodera para resistir la tentación y vivir vidas victoriosas. Romanos 8 y 37 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una buena noticia para todos nosotros. Cada vez que enfrentamos la tentación, podemos recordar que la gracia de Dios es suficiente y que estamos invitados a vivir en victoria en Cristo. Cada vez que el diablo nos susurre mentiras, podemos aferrarnos a la verdad de la palabra y saber que la victoria ya ha sido asegurada. Almohadilla, 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 conclusión. Al contemplar la vida y las tentaciones de Jesús, se nos recuerda que la vida de fe está marcada por desafíos, pero también por la constancia de un amor y una gracia que nunca nos abandona. Las lecciones que podemos extraer de la experiencia de Cristo en el desierto nos guían en la travesía de nuestra propia fe. Cada uno de nosotros se enfrenta a desiertos, ya sea en forma de tentaciones, desafíos emocionales o crisis espirituales. Sin embargo, al enfrentar cada prueba, aprendemos a depender más de Dios, a aferrarnos a su palabra, y a vivir en comunidad. Y a medida que avanzamos en este viaje, que las palabras de Jesús resuenen en nuestros corazones, no solo de pan vive el hombre. Confiemos en el poder del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, y busquemos en la palabra de Dios la fuente de nuestra fortaleza. Que nuestras vidas reflejen un impacto y una adoración que honren a nuestro Dios y que, a través de nosotros, otros puedan ver la belleza de la vida en Cristo. Así, al concluir este viaje de descubrimiento sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, recordemos siempre que al aprender a resistir la tentación y a vivir en la verdad de la palabra, estamos dibujando un camino hacia una relación más profunda con nuestro Creador. Esa es la verdadera victoria, y es la invitación que se nos presenta cada día.